Desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. 6 de la tarde en punto en el centro de la República Mexicana. Yo soy Primitivo Olvera y los saludo con gusto a nombre de José Cárdenas y todos los que hacen posible este esfuerzo informativo de Grupo Fórmula este miércoles 18 de septiembre. Saludo a Carlos Urdiales. ¿Cómo estás, Carlos? Primitivo, muy contento de estar aquí y por supuesto con quienes se van a informar a partir de este momento y hasta las 8 tiempo del centro. Vamos directamente con la información. Sube a 80 la cifra de muertos debido a los embates del huracán Ingrid y de la tormenta tropical Manuel. Así lo está dando a conocer la Secretaría de Gobernación. Los decesos se han dado en un total de 10 estados. Hay más de 200,000 damnificados. Javier Giles, buenas tardes. ¿Qué tal, primo Carlos? Un saludo para todos. En efecto, y estas cifras van a ir cambiando prácticamente pues cada determinado tiempo. Por ejemplo, cada 12 horas se piensa hacer un balance de lo que se está hallando y desafortunadamente tanto los damnificados, las personas que han fallecido, las casas dañadas, los inmuebles también dañados y en fin, los daños que ha ocasionado estos dos grandes huracanes que pegaron por ambas costas del territorio nacional. Bueno, pues se sigue incrementando. A eso de las 2 de la tarde, el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, informó que hasta las 2 de la tarde se había elevado a 60 el número de personas que fallecieron por las severas lluvias en el país, y ya eran 155 los municipios en que se había declarado desastre natural, estado de emergencia, por lo que se le abrirán los recursos del Fonden. Ya están vigentes 155 municipios con declaratoria de emergencia en este momento, más solicitudes de declaratorias adicionales en Chiapas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, Morelos, Michoacán y Nuevo León. Las que ya están vigentes y se están atendiendo son Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chihuahua. Y bueno, pues estas cifras van cambiando. Entrevistado antes de partir a Tampico, Tamaulipas, el titular de Protección Civil del gobierno federal hizo un recuento de lo que hasta esta tarde el gobierno federal, todas las fuerzas con las que cuenta el gobierno, han atendido. Más de 150,000 personas afectadas, más de 218,000 que se quedaron prácticamente sin casa, 36,000 viviendas que resultaron parcial o totalmente también dañadas. Era entre lo que se contaba esta tarde. Las personas que han sido atendidas en los diferentes estados con insumos, alimentos, cobijas y todo aquello que permite apoyo a la población ya rebasan las 150,000 personas. Hubo 218,594 personas afectadas, 35,000 viviendas. Es la primera contabilidad con diferentes daños, aumento 60. Y bueno, son alrededor de 9,500 elementos de la Policía Federal que han sido destacamentados a diversos estados de la República, sobre todo estos 10 que has mencionado, 3,387 de la Secretaría de la Defensa Nacional y 1,724 marinos que también están haciendo todo lo que está en sus manos con el material y con el personal necesario para rescatar a todas esas personas que resultaron dañadas. Se espera que esta misma tarde-noche se haga un nuevo balance para ver qué tanto pegó en todos estos estados estos dos meteoros, Ingrid y Manuel. Primitivo, el reporte. Gracias, Javier. Vamos a estar pendientes del anuncio de la Secretaría de Gobernación. Hasta más tarde. Y estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo allá en Guerrero, tanto en su capital Chilpancingo en un momento más, como en el puerto de Acapulco, que ha acaparado y por mucho la atención, los reflectores, la preocupación nacional se ha centrado no exclusivamente, pero sí subrayadamente en el puerto de Acapulco. Allá se encuentra mi compañero Marco Antonio Aguileta, corresponsal del Grupo Fórmula. Él nos va a informar de los avances en la información en estas últimas horas y de lo que también Marco Antonio está atrayendo y preocupando mucho, lo que ocurrió en Atoyac de Álvarez con un alud, un deslave que sepultó alrededor de 30 casas. Hay desaparecidas 70 personas. Tú tienes la información más actual.
Así es, primo Carlos, con el gusto de saludarlos. Efectivamente, hoy incluso en conferencia de prensa aquí en el puerto de Acapulco, Miguel Ángel Osorio Ochón, secretario de Gobierno Federal, confirmaba de este alud en el municipio de Atoyac de Álvarez, que ya había hecho la denuncia su alcalde Edilberto Tavares Cisneros. Se habla de cerca de 70 personas desaparecidas y hasta el momento han rescatado a 18 personas sin vidas de este alud que, bueno, pues ha mantenido justamente a Atoyac con sus escasas posibilidades de tratar de atender y rescatar a las personas que lamentablemente fueron víctimas de este derrumbe y se encuentran entre lodo y piedras. También se confirma el día de hoy que, bueno, continúan los operativos aéreos para poder, pues, desahogar y llevar, pues, a la capital del país a los miles de turistas que todavía se encuentran varados en el puerto de Acapulco. Hay que decirlo, empieza un poco la desesperación, a pesar de que hay dos terminales aéreas, la que se encuentra en zona de Amante, la que se encuentra a pie de la cuesta, pero bueno, pues no ha sido suficiente los vuelos para poder desahogar, pues, a tantos visitantes que ya desean regresar a sus lugares de origen. Por otra parte, también informarte que ya empezaron a llegar hoy los apoyos en cajas que han sido repartidos ya para las personas pues que tienen en estos momentos mayores afectaciones, sobre todo en la zona de Puerto Marqués, ahí donde una gran cantidad de colonias se inundaron, algunas todavía continúan inundadas y otras, bueno, pues ya tuvieron la oportunidad de ir justamente por sus despensas. Ahí el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, junto con la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, entregaron algunas despensas y los ciudadanos, por supuesto, pues piden más ayuda, piden apoyo y sobre todo un techo, puesto que muchos de ellos perdieron también sus hogares. Continúan estos operativos aquí en el estado de Guerrero. Hay también un reporte por parte de Protección Civil en el que se anuncia que podría registrarse nuevamente lluvias en las próximas horas por un frente frío que se acerca a las costas del Pacífico. En estos momentos empieza a nublarse en el puerto de Acapulco y fuertes vientos nuevamente se empiezan a registrar una vez que prácticamente durante día y medio no ha llovido y ha permitido que bajen los niveles en las zonas donde había mayor inundación y ha permitido, por supuesto, también que el acceso a la zona de Diamante que antes estaba interrumpido. Continúan los operativos por parte de elementos de la Marina, continúan los operativos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues en coordinación con autoridades estatales y también municipales. Primitivo, Carlos. Muy bien, gracias Marco Antonio, estamos pendientes. Claro que sí. Y vamos ahora hasta Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. Ella se encuentra Guadalupe Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula. Adelante, Lupita. ¿Qué tal, Primitivo? Carlos, un saludo desde Chilpancingo. Estamos restableciendo prácticamente la comunicación aquí en la ciudad capital después de esta constante lluvia, estos dos fenómenos naturales. Decirte que un promedio de 5,000 viviendas están afectadas a consecuencia del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel. Hay incuantificables daños todavía hasta el momento, no se tienen cuantificado totalmente. Decirles que albergues oficiales, varios centros de acopio que después de 4 días de esta situación, la ciudadanía ha donado agua, ropa, alimentos, medicamentos que, bueno, han resultado insuficientes. Chilpancingo cuenta con 240,000 habitantes y 541 colonias regulares. Aún no hay comunicación total, Primitivo, Carlos, con las comunidades, 45 comunidades que tiene Chilpancingo. El río que cruza la ciudad, el río Huacapa, tiene una extensión de 31 kilómetros por ambos sentidos, es decir, ida y vuelta, y que de ahí convergen la mayoría de 42 barrancas del sur poniente de la ciudad. Decirte también que por la constante lluvia el río Huacapa registró más del doble de su nivel en la capacidad y se llevó a su paso casas completas, edificios de 2 niveles, puentes peatonales, dañó puentes vehiculares, inundó casas, entró el lodo prácticamente a los domicilios, derribó árboles y deslaves en caminos rurales que mantienen incomunicadas a las comunidades. En la autopista del Sol también cubrió en su totalidad un túnel que está a la altura de Acahuizotla. Se reportan todavía personas incomunicadas, todavía no es total la comunicación. Se ha logrado algunos llegar caminando a la ciudad capital para pedir auxilio. También se afectaron los sistemas de internet, no había señal hasta el día de hoy, ya se restableció un poco. En bancos, en centros comerciales no hay forma de pagar con tarjeta, solo con efectivo, y que ya se está agotando. En las zonas urbanas también se está agotando el combustible y en la medida de lo posible se está transportando ya alimento vía aérea a las comunidades para poder, pues, darles alimento un poco. Y también decirte que esta afectación, pues, causó que puentes completos fueran derribados a consecuencia de esta constante lluvia.
Gracias, Lupita, por la información. Pendiente. Seguro, estaremos pendientes de cómo evolucionan las cosas en Chilpancingo, Carlos. Y aquí en la capital de la República Mexicana se informa desde Guerrero y otros puntos cómo van los avances en los trabajos de rehabilitación de las vías de comunicación, sobre todo las federales, subrayadamente la autopista del Sol, que comunica o comunicaba, y todavía no lo pueden hacer, será hasta el próximo viernes, a las ciudades de Acapulco, al puerto de Acapulco con la Ciudad de México, con el centro del país. Jenny Valencia, tú has estado muy pendiente, tienes los últimos datos, será hasta el viernes al mediodía, ¿no? Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Primitivo, pues comentarles, quería conocer de Comunicaciones y Transportes que el próximo viernes se podría reabrir parcialmente la autopista del Sol y el fin de semana el peaje será libre en ambos sentidos a partir de las 12 horas del próximo 20 de septiembre. Se contará con la vigilancia de la Policía Federal y también con el abasto suficiente de combustible y la presencia de los ángeles verdes durante todo el recorrido de ambos sentidos. Ante los daños provocados por el paso de la tormenta Manuel, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informó que por ahora más de 400 empleados de caminos y puentes federales laboran para liberar la autopista del Sol. Hasta este momento ya se logró liberar 13 de los 20 bloqueos, y también el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que a través del puente Acapulco, México, se ha logrado trasladar a 5,300 visitantes, pero se espera que al final de este día miércoles sean ya 8,000 las personas que lleguen a la Ciudad de México. Cabe destacar que el día de hoy tanto Aeroméxico como Interjet dieron a conocer que darán asientos gratis desde Acapulco con destino a la Ciudad de México, que se tienen previsto 2,000 asientos. Se les dará preferencia, por supuesto, a las familias, a personas de la tercera edad, al igual que personas que requieran atención médica, y a turistas que prueben que no son residentes en Acapulco, esto con el propósito de sacar el mayor número de visitantes del puerto. Y también informó que se cuenta con un centro de acopio de víveres en las instalaciones de la línea aérea. Cabe señalar que el día de hoy, como un hecho inédito, Aeroméxico, al igual que Interjet, realizarán 22 vuelos mediante 4 aviones grandes de cabina ancha, con la intención de poder trasladar a estos 2,000 personas de manera gratuita a la Ciudad de México. Es la información que se ha dado la última media hora sobre lo que está ocurriendo a consecuencia de estas tormentas, particularmente en el estado de Guerrero. Eso y el suministro de turbocina también sin costo por parte de las autoridades federales a las aerolíneas privadas, y el abasto garantizado de víveres para que funcione, pues pueda operar la economía y el día a día de los guerrerenses, Jenny. Así es, y ese comentario también que la Secretaría de Economía ha estado muy atenta, al igual que la Profeco. Ellos han asegurado que a través de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, el abasto de alimentos en el estado de Guerrero está garantizado. Sin embargo, esto se señala al menos hasta el próximo fin de semana, fecha en la que pues también se prevé ventajosamente se reabran las carreteras. Asimismo, pues anunció que se cuentan con 100 millones de pesos. El presupuesto es prácticamente de este nuevo Instituto Nacional del Emprendedor, para apoyar con financiamiento a los negocios que resultaron pues afectados en Acapulco, Guerrero. Esto con el propósito, Carlos, de ayudar a los pequeños y medianos negocios afectados y también salir adelante y reactivar de manera inmediata la economía en Guerrero. Asimismo, la Profeco ya desde el primer instante empezó a realizar este programa nacional de verificación y reacción inmediata en desastres naturales, con la intención de evitar efectivamente prácticas abusivas y la especulación de productos de primera necesidad que se escondan para luego venderlos más caros en perjuicio de los consumidores. Y prácticamente pues también informó que se ha reunido con los hoteleros de Fiesta Americana, Torres Gemelas, Cristal, al igual que Copacabana, Quinta Real, Brisa Araceli, Areli, también Caleta, Acapulco Diana, al igual que el Hotel Doria, para poder pues negociar y conciliar con los usuarios, con los visitantes, el cobro del alojo. Afortunadamente se ha llegado a convenios, incluso se les ha reducido las tarifas y no cobrarles tampoco la estancia a aquellos visitantes que nada más venían por algunos días y ya no tienen dinero para hacer este pago de hospedaje en estos hoteles que te acaba de mencionar, Carlos. Gracias, Jenny. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nada más, Carlos, retomando el tema de los vuelos de Aeroméxico y de Interjet, son 22 vuelos diarios por cada uno de las líneas aéreas que se van a mantener hasta que se reabra la autopista que conecta a México con Acapulco. Sí, que es un trabajo complejo, ya lo han dicho las autoridades, han tenido que ir postergando las fechas previstas. Hablaban del miércoles, no fue, hablan del viernes, vamos a estar atentos, y por lo tanto este auténtico puente aéreo, que significa eso, ¿no? 22 vuelos
de aviones grandes para tratar de sacar a los varados de Acapulco. Llevan material, llevan víveres, medicinas, lo que se necesite, y regresan con personas a la Ciudad de México. El número telefónico para tener pues cualquier información sobre Aeroméxico principalmente es 5133-4000 en la Ciudad de México, y para todo el país un número 01800 021 4000 para toda la República Mexicana. Y recordar finalmente, Primitivo, los centros de acopio de ayuda en la Cruz Roja Mexicana, en la Ciudad de México y en otras sedes de la Cruz Roja de otros puntos, en el 04040406, la cuenta de Bancomer para los donativos que se quieran hacer y lo que se quiere entregar físicamente como ayuda muy cerca aquí de las instalaciones de Fórmula, en Polanco, en la Ciudad de México, e insisto, en otros estados, en otras ciudades, en las sedes de la Cruz Roja, donde se está recibiendo. Caso concreto para Acapulco, para Guerrero, ya no estaban pidiendo agua embotellada, por ejemplo, café soluble, pañales desechables, cobijas. Así es, ahí está el llamado a la solidaridad para pues llevar víveres, llevar lo necesario a 200,000 personas que se encuentran en situación pues crítica, de verdad. Hacemos una pausa y de regreso le contamos cómo va la tormenta tropical Manuel. Ha cambiado de dirección y está por convertirse en huracán en las próximas horas. La tormenta Manuel sigue cobrando fuerza, en las próximas horas podría convertirse en huracán y acecha a las costas de Sinaloa, pero también a la península de Baja California. Alberto Hernández Unzón, ingeniero, subgerente de pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo van las cosas allá en el Pacífico mexicano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Primitivo? Muy buenas tardes. Bueno, comenzamos por la imagen de satélite o los reportes de los aeropuertos. Por ejemplo, ahorita en los últimos nos están reportando lluvia en Piedras Negras, en Culiacán, en Bahías de Huatulco, lloviznas en Torreón, en Campeche y en San José del Cabo. Eso en cuanto a las precipitaciones de los últimos reportes de los aeropuertos. En cuanto a temperaturas, 39 en Hermosillo, 38 en Mexicali, La Paz 34, Obregón 35. En cuanto a vientos, hay una ráfaga de 48 kilómetros por hora en Minatitlán y 37 en Piedras Negras. Se observan varios sectores en la imagen de satélite, Primitivo, con nublados ya de desarrollo vertical, sobre todo en la área de la zona de Campeche, todo lo que es la parte también norte de Yucatán, de Quintana Roo, asociada a esta baja presión. El estado de Chiapas también en la parte del noreste, tiene una zona de nublados de tormenta. En la costa del Pacífico nos vamos subiendo por Oaxaca y Guerrero. Hay una zona también de un conglomerado importante al sur de estas costas con chubascos y tormenta. En la parte oriente del estado de Guerrero también dos sectores de nubes de tormenta, así como en la parte de la costa del frontera con el estado de Michoacán, norte de Michoacán, y de ahí nos subimos hacia lo que es la tormenta tropical Manuel, que se observa bastante bien organizada, con ya 110 kilómetros por hora. En el radar de Guasave, radar meteorológico, se observa ya algunas bandas espirales, sobre todo ya un centro de giro bastante bien definido. Así que en la noche, de acuerdo a nuestro comunicado de prensa, para esta misma noche ya estará considerado como huracán categoría 1, con vientos de 110 kilómetros por hora, y de acuerdo también al comunicado de prensa, Manuel cambia de trayectoria hacia el norte de Sinaloa. Esto incluye a las ciudades de Topolobampo, Los Mochis, Guasave y Guamúchil. Así que esperamos pues lluvias de intensas a torrenciales en la parte de Sinaloa sobre todo, y por las bandas periféricas para Baja California Sur, Primitivo. Muy bien Alberto, gracias por la información. Preguntarte, ¿en la península de Yucatán sigue la alerta? Bueno, sigue la baja presión saliendo al Golfo de México paulatinamente, así que para mañana ya seguramente estará ya en aguas del Golfo de México fortaleciéndose. Gracias, Alberto. Hasta luego, buenas tardes. Es Alberto Hernández Unzón. Vámonos hasta La Paz, Baja California Sur. Allá está Joel Trujillo, corresponsal del Grupo Fórmula. Joel, a pesar de este cambio de trayectoria en la tormenta tropical Manuel, que podrá ser huracán en las próximas horas, ¿cómo están las medidas de prevención que están tomando en playas? Leíamos, se cierran algunas playas en Los Cabos y en La Paz.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Baja California Sur se encuentra todavía en alerta amarilla ante este cambio que ha tenido la tormenta tropical Manuel. Ante esta situación, ya el Consejo Estatal de Protección Civil se encuentra en revisión de los planes de contingencias, atendiendo de manera específica los refugios temporales y la evacuación de zonas de riesgo. Esta tormenta tropical pues ha generado un escenario que induce pues ahora ya a trabajos meramente de prevención y bueno, se tiene todavía el margen para hacerlo. Hace algunas horas la meteoróloga Sandra Robles Gil señaló que Manuel, bueno, se reorganizó después de todas las afectaciones que hiciera en el centro del país. El reporte del Servicio Meteorológico Nacional, pues lo ha dado a conocer ya de manera puntual el meteorólogo también, es que se desplaza lentamente este fenómeno a 6 kilómetros por hora, y bueno, está también debido a pues sus condiciones incrementándose para ser posiblemente ya huracán en las próximas horas. Viró esta tormenta tropical hacia el norte de Sinaloa, como escuchábamos. Sin embargo, como tú señalas, ya en Los Cabos se han presentado las primeras lluvias, en La Paz algo de llovizna en este momento, los albergues siguen todavía pues atentos a cualquier contingencia. El gobernador del estado ha insistido y ha hecho el llamado para estar alertas, ya que los suelos de Baja California Sur están húmedos y eso puede pues dificultar la situación. También dijo que es mejor estar prevenido ante los escenarios que puedan ser complejos. También llamó al Consejo Estatal de Protección Civil a reactivar la sesión nuevamente en un par de horas aquí en La Paz, Baja California Sur, a las 7:30 de la tarde, para fijar las posturas y precisar las acciones que habrán de desarrollarse el día de mañana. Por lo pronto, lluvias en Los Cabos, llovizna en La Paz y Manuel probablemente ya como ciclón tropical dirigiéndose al norte de las costas de Sinaloa. Es el reporte al momento. Gracias, Joel. Ya estamos pendientes en lo que suceda en Baja California Sur y bueno, de La Paz vámonos hasta Sinaloa. Ya se encuentra Víctor Torres, nuestro corresponsal, pendiente de la llegada del golpe de Manuel en las costas de aquel estado. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, Primitivo, Carlos. Bueno, pues aquí en el norte del estado ya las autoridades han tomado todas las previsiones, se ha instalado el Consejo Estatal de Protección Civil, porque es información que ha ciertamente sorprendido a Sinaloa. Se esperaban efectos de tormenta tropical, pero no que impactara en esta región de Guasave. Es una zona agrícola donde inician apenas las siembras tempranas del ciclo otoño-invierno. Y ciertamente las lluvias ahorita, como está el panorama, el clima, sí benefician porque se van a ahorrar los primeros riegos. Pero ya con el impacto de este sistema, tormenta tropical o categoría 1 en huracán, pues sí podría causar algunos daños importantes. La buena noticia es que las presas que han estado con almacenamientos muy bajos se van a recuperar con estas lluvias que no han cesado desde el pasado lunes en el sur del estado. Y en este momento estoy en el centro de la capital del estado, Culiacán. No ha dejado de llover. Aquí también las autoridades municipales han instalado ya los albergues para en caso de que sea necesario, Primitivo, evacuar a las familias en las zonas bajas ya identificadas en unas colonias y comunidades rurales. Se tendría que hacer en las próximas horas. Se esperan efectos de tormenta tropical esta misma noche y probablemente ya la madrugada, entrada la madrugada de este jueves. Gracias, Víctor. A tus órdenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos hasta Oaxaca con Guadalupe Tomás. Hay también comunidades que están aisladas. Son 22 las que se han contado hasta las últimas horas. Un joven de 15 años murió ahogado, entre otras cosas, para informar. Guadalupe, te escucho. Gracias, Carlos. Primitivo, te informo que sí son 22 localidades, 7 están ubicadas en el distrito de Jamiltepec, Paso de la Reina, Coyuche, La Boquilla, El Charquito, La Palmita, El Azufre y La Tusa. También hay 12 comunidades del municipio de Coicoyán de las Flores, así como las localidades de El Porvenir y La Esperanza, pertenecientes al municipio de La Reforma, en Putla de Guerrero, además de la localidad de Ignacio Zaragoza del municipio de Santa Cruz y Tundujia. Son 22 comunidades y 9.500 personas que están afectadas. Ya se instaló en este momento una base de operaciones también para enviar víveres a la zona afectada. Se recibieron 157 elementos de la Policía Federal que van a auxiliar en estas tareas. También ya se están recopilando víveres para enviar a esta zona afectada.
Comentarte también que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sigue trabajando en la carretera 125 para abrir de esta vía que ha sido la más afectada en la región de la Mixteca, es la que comunica desde Guajuapan, Cuitlahuaca, pasando por Tutla de Guerrero, Cacahuatepec hasta Pinotepa Nacional. En el resto de la entidad se han abierto caminos provisionales que están funcionando para que puedan también pasar por tierra algunos vehículos que llevan el auxilio a estas poblaciones. Y comentarte que bueno, ya son 4 víctimas oficialmente reconocidas. La adolescente de 15 años, quien en vida respondió al nombre de Reina Angélica Hernández Venegas, originaria de Santa María Yenagati, perdió la vida al ser arrastrada por la corriente del río San Andrés. Con ello suman 4 víctimas fatales derivadas de esta contingencia. Se mantiene en Oaxaca la alerta por la continuidad de las lluvias y sobre todo en las regiones del Istmo, la Costa y la Mixteca, además de la Sierra Sur. Se está pidiendo que atiendan las recomendaciones. También la Secretaría de Salud está ya instalando brigadas para evitar la propagación de algunas enfermedades. En el caso del dengue, que es una de las que había estado revisando ya antes del periodo de lluvias, ahora con esta contingencia, pues bueno, se reforzarán estas tareas en las diversas regiones que están afectadas por este meteoro. Se mantiene pues la alerta y es el reporte hasta el momento. Gracias, Guadalupe Tomás, hasta Oaxaca. Buenas tardes, hasta luego. Hacemos una pausa, regresamos con más información. 970 AM, 103.3 FM. Las noticias, todas las voces. Continuamos en Grupo Fórmula. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ha anunciado que hay 12,000 millones de pesos disponibles para atender la contingencia provocada por las lluvias. Esto lo dijo al término de una reunión con senadores del Partido de la Revolución Democrática. Israel Aldave, buenas tardes. ¿Qué tal, Primitivo? Gracias, muy buenas tardes. Así es, como tú lo señalas, este día el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de visita en el Senado de la República, informó que el gobierno federal cuenta con una bolsa de 12,000 millones de pesos para poder hacer frente a los daños que causaron las fuertes lluvias en los estados de Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz. Vamos a escucharlo. El FONDE contamos con disponibilidades superiores a los 6,000 millones de pesos y tenemos además un seguro adicional al FONDE, un seguro de riesgos catastróficos que nos da una disponibilidad inmediata adicional de 5,000 millones de pesos. Esto quiere decir que tenemos alrededor de 12,000 millones de pesos con disponibilidad inmediata para atender la contingencia. Si son suficientes o no, insisto, dependerá de los trabajos de evaluación que están apenas comenzando. Ahí está, Primitivo. El gobierno de la República cuenta con esta bolsa de 12,000 millones de pesos para poder hacer frente a esta contingencia. En este mismo sentido, hoy en esta sesión de miércoles, el Senado de la República guardó un minuto de silencio por la pérdida de vidas humanas que dejó en su paso el fenómenos hidrometeorológicos Manuel e Ingrid. El presidente del Senado de la República, el priista Raúl Cervantes, convocó a la solidaridad de todos los mexicanos. En este mismo sentido, el Pleno de la Cámara Alta aprobó un punto de acuerdo en el que solicitó a 8 secretarías de Estado destinar partidas extraordinarias urgentes para enfrentar las afectaciones producidas por los fenómenos Ingrid y Manuel en 18 entidades del país. En este mismo sentido, también se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a establecer un programa especial de vigilancia para verificar precisamente que estos recursos sean destinados a superar esta contingencia. En este mismo sentido, el líder de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, informó que la Cámara Alta va a apretarse el cinturón, esto a fin de generar ahorros que puedan ser canalizados directamente a los damnificados de los 18 estados del país afectados precisamente por esta contingencia. Es la voz de Emilio Gamboa. Para ver si podemos aportar, que nos apretemos el cinturón de aquí a diciembre, que veamos si podemos ahorrar algo y que vaya directamente a los damnificados de muchos estados. Así las cosas, Primitivo, aquí en el Senado de la República, en donde también, por su parte, el coordinador panista Jorge Luis Preciado se ha comprometido a comprar 1,000 despensas de su dinero, dijo, para destinarlas directamente a los damnificados del estado de Guerrero. Primitivo, el reporte. Gracias, Israel. Buenas tardes. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. ¿Por qué estamos como estamos, doctor Carlos Elizondo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Primitivo? ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto estar con ustedes hoy. Mira, yo creo que son fenómenos que sí son fuera de lo normal, digamos, siempre lo decimos todos los años, pero en este caso la evidencia sí muestra que estamos muy por arriba de la precipitación
esperable en fenómenos como estos, ustedes ya lo han explicado por qué. La pregunta, sin embargo, es, ¿se puede anticipar algo? ¿Se podría haber construido una mejor infraestructura? ¿Qué podríamos hacer para mitigar estos problemas? Creo que el gobierno ya aprendió desde la tragedia de la Madrid, que no supo cómo reaccionar al temblor, que celebraremos o que recordaremos mañana. Los gobernantes han aprendido a reaccionar bien, poco a poco, pero ya para Cedillo, el presidente Cedillo, el presidente Fox, el presidente Calderón, el presidente Peña, todos han ido al lugar rápido, hizo bien el presidente, no se quedó a la cena. O sea, podemos estar, digamos, suficientemente satisfechos de una reacción ante una tragedia horrible en la calidad de vida de las gentes, que nos invita pues, a toda la solidaridad posible. Creo que es muy importante, pero también tenemos que ver hacia adelante. El cambio climático, nos guste o no, parece que ahí está. Es previsible que veamos una mayor volatilidad de todos los procesos meteorológicos. Las sequías serán más fuertes, las lluvias serán más fuertes, los fríos serán más fuertes, los calores serán más fuertes. Pero después te dicen, no, que calentamiento global, mira qué calor tengo. No, el calentamiento global te lleva a una varianza mucho mayor y en promedio a un ligero aumento de la temperatura. El promedio es casi imperceptible, pero la varianza sí es muy claro. Estamos en máximos de calor en muchas zonas del mundo, en momentos específicos durante el verano, en máximos de lluvia en muchos lugares del mundo. Si uno ve los periódicos o la prensa internacional, pues en Colorado tiene un problema similar ahorita, en Tokio tienen otro, digamos, es un fenómeno, hay que entrarle. Creo que hay que también celebrar la parte positiva. ¿Cómo estaría la Ciudad de México si no se hubiera avanzado en los emisores nuevos que se fueron construyendo en la administración pasada, a pesar de la mala coordinación que hubo en general entre el gobierno federal y el gobierno de la ciudad? Logramos completar una parte de estas obras y en esta ocasión la ciudad no fue damnificada, y esto nos dice que por supuesto buenas obras hidráulicas hacen una diferencia. Si hay alguna ciudad vulnerable a las lluvias, es este valle cerrado. Lo vimos hace 15 días cuando en Iztapalapa, bueno, hubo una cantidad impresionante de damnificados, ¿no? Exactamente, la ciudad ha sufrido algo, pero nada parecido a Acapulco y otros lugares. Entonces yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hay obras hidráulicas que no se han hecho? No tengo idea. La famosa Parota, que está parada por problemas con las comunidades indígenas, ¿hubiera ayudado a regular este agua? No lo sé, pero en muchos lugares sabemos que un buen diseño de presas te permite contener lluvias excepcionales como esta. Por el otro lado, ya aprendimos de Tabasco que por más que cada año viene el problema y no hemos resuelto bien el problema de infraestructura porque no se lo gastan bien o se lo roban o lo que sea. Entonces también hay que supervisar con mucho cuidado el recurso. Pero creo que lo más importante son dos temas, Carlos y Pepe. Uno es qué tanto la violencia de estos fenómenos en términos de la cantidad de agua y de lodo que va cayendo, tiene que ver con la deforestación, con el haber colocado poblaciones o permitido que se colocaran poblaciones en lugares que nunca deberían de haber estado. Y creo que ahí necesitaríamos tener un atlas de riesgo mucho más útil y mucho más que tenga consecuencias, que lleve a que la gente sean movidas con las compensaciones del caso, pero para protegerlos de contingencias como esta. Y un segundo tema es la calidad de las obras, ¿es la correcta? Si de ese túnel de la carretera México, Cuernavaca, Acapulco, la autopista del Sol que se derrumbó, es lo normal en un fenómeno meteorológico de este tipo, y ni modo, hay un margen de riesgo y no podrías haber hecho uno mejor porque el costo era tan gigantesco que no se justificaba, o estuvo mal hecho. También tenemos que ir al tema de los peritajes, sí, porque no basta siempre echarle la culpa a los gringos o a la lluvia. Y con todos los antecedentes que tiene la autopista del Sol. Que es un caso emblemático de una construcción que muchos dicen fue un capricho en términos del trazado de la ruta para el presidente por la prisa que quería que ahí quedara, y otra, el costo de esas obras públicas, ¿no? Es decir, cuando uno se queda pensando en por qué la clínica, por qué la escuela, por qué siempre estos lugares, ¿no? ¿Por qué es tan repetitivo? Dicen, sí, porque construir una carretera de asfalto entre dos comunidades cuesta 100 pesos. Hacerla de concreto, con varilla, para que de veras no se vaya, no se deslave y no ocurra, pues sí, pero eso te cuesta 10 millones. Y tienes pues el dilema. Pero a lo mejor hay que hacerla de asfalto, a lo mejor en ese caso no tendríamos que hacerla de concreto. Y hay un análisis costo-beneficio. Digamos, los aeropuertos en todos los lugares del mundo a veces tienes que pararlos porque se encharcan. Hacerlos perfectamente sellados al agua te saldría tan caro que no se justifica. La pregunta es, si se hizo una de concreto que tendría que durar,
¿Por qué no dura? O la de asfalto, ¿era del asfalto adecuado o fue tan delgado que se lo llevó el agua? Yo creo que la pregunta primera podría ser la tuya, pero me parece que esa es más teórica. ¿Qué hay? Se construyeron estas carreteras, estos puentes, estas clínicas, se hicieron con las especificaciones por las que se pagó, cumplieron con las especificaciones o no. Sobre todo en muchas obras estatales que sabemos cómo se asignan estos recursos, yo no creo que sea una pregunta menor. Y el otro punto, doctor, es pues replantear protocolos, pero también replantear políticas incluso urbanas, dónde se tienen que colocar, dónde se puede construir, dónde no se puede colocar prácticamente nada. Ahora, tomando en cuenta lo que viene, ya no estamos hablando de los mismos parámetros que había hace 10 años y que había hace 3 años. Hay que rehacer el mapa. Rehacer el mapa, tener claros ese mapa de riesgos, digamos, saber dónde sí, dónde no, con qué especificaciones, dónde sí, y los que están fuera de la zona que deberían de estar, pues hay ni modo que trasladarlos, ver con qué apoyos. Hay muchas de estas gente son gente muy pobre, hay que apoyarlas, pero al final de cuentas poco el papel del Estado es ese tipo de regulación. Eso me parece mucho más importante que muchas cosas que hace el Estado que no debe estar haciendo. Esta solo el Estado la puede hacer. Y que finalmente podrían también hacer en un balance así de costo-beneficio, el decir, bueno, si cada 2-3 años venimos e invertimos en rescatar, o de una vez lo movemos, ¿no? Sí. Quitamos esto que es inviable que haya, y que muchas veces son hasta unidades habitacionales construidas por gobiernos. Muchas veces. En algunos casos. Porque siempre es más barato un terreno en el cauce de un río. Por algo no viven ahí los ricos, ¿no? Los ricos se cuidan de comprar un terreno que tenga menos riesgo. De esto no es que a veces no se equivoquen y haya también problemas, pero en general están asentados en estos terrenos quienes tienen menos recursos, ya sea por informales que invadieron tierras que nadie quería ocupar, o como bien dices tú, proyectos de vivienda con apoyo público que por abaratar, por corrupción, por lo que sea, los acaban localizando ahí. Entonces creo que ese es un tema. Y el otro que está vinculado es, si hay terrenos que requieren árboles, que requieren encauzar el agua de una forma más amable con la naturaleza. Hace poco hubo una nota de cómo se había invadido un río aquí en el norte de la ciudad y afortunadamente a tiempo se movieron esas casas, pero hay muchas obras que están invadiendo el cauce natural del río, en muchas zonas donde no tienen los árboles adecuados. Entonces siempre en medio de la tragedia nos tenemos que enfocar, ustedes en un gran trabajo, en dónde están los problemas, cómo podemos ayudar, qué están haciendo las distintas autoridades, dónde vienen los nuevos riesgos. Esto es un poco anticlimático, pero hay que entrarle ahorita que tenemos el problema y empezar a pensar en los protocolos hacia adelante. Muy bien, Carlos, muchas gracias. A ti y a ti, Tocayo, qué gusto estar con ustedes. Igualmente, gracias, Carlos. Hasta la próxima semana. Hacemos una pausa, volvemos. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. Y tal parece que gozamos comer las cosas al revés. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Telefórmula Espectáculos presenta todas las noticias, todas las voces. Pareces una rosa. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan José Laboría López, nací el 9 de julio del 42 a las 9 de la mañana en México DF, si no mira cómo estoy del smog. Cuando yo nací el doctor dijo petróleo y también otro que se me quema. Soy de una familia acomodada, vivimos 15 en un solo cuarto. A mí no me trajo la cigüeña, sino el pato Luca. ¿Ya ves cómo lo tengo como rutina? Yo amaba a los rebeldes del rock. Y cuando me llegó Paco Larraín para el cáncer, dice, ya es la época de los solistas. Y yo le hice caso, yo quiero morir como los Tres Diamantes, como los Xochimilcas. Este ambiente artístico tan difícil, cuando tienes el talento innato, es mucho más difícil que cuando te fabrican, ¿no? Quiero dar un paso más. Por eso doy gracias a Dios definitivamente haber nacido en México, porque aquí la vida no la tomamos en serio. Tienes paletas de coco, sí, ay, qué miedo. Me dicen el crimen perfecto, porque no me pueden aclarar. Cuando voy a comulgar en vez de hostias me dan buñuelos. Yo empecé se llama la Hora Internacional del Aficionado y gané un lugar, nos fuimos a Nueva York y luego hice arte y destreza. Y también una vez me acuerdo que Zamorita, la primera vez por si ya no nos llevaba muy bien,
Estábamos en el pasillo de Televicentro hace muchos años y le digo, ¡wow, negro! Y me dice, ¿y tú qué eres, mi hijo? ¿Entiendes? Pero quiero estar con ustedes siempre, aunque no tengan ni pareja. Johnny Laboriel falleció esta madrugada a la edad de 71 años de edad, víctima del cáncer. Así se dio a conocer muy temprano a través de diferentes cuentas de Twitter. En la red social pues se dio esta triste noticia, aunque pues era una noticia que pues hay que decirlo, se esperaba debido al precario estado de salud de Johnny Laboriel, Carlos. Sí, que se le había estado dando seguimiento informativo, aquí mismo en este espacio, ayer ya se informaba sobre este asunto, ¿no?, de la visita de un sacerdote, de la conversación con el propio Laboriel, que se distinguió, y ya lo dirán los que saben de este asunto, por mantener pues un perfil muy propio, ¿no? Sí. Diferente, no porque digo que César Costa sea igual a Enrique Guzmán, no lo es, pero más allá del color de su piel, el humor, la chispa, la intensidad, la vitalidad, creo que siempre lo ubicó ahí como un personaje singular, sin lugar a singular, dudas, muy distintivo. Único. Juan Antonio Jiménez, tienes la información, buenas tardes. Gracias, primo, muy buenas tardes. En la madrugada de este miércoles falleció en su domicilio de la Ciudad de México el cantante Johnny Laboriel, quien fuera ícono de la época dorada del rock and roll de México. Su nombre verdadero era Juan José Laboriel López y dejó de existir a los 71 años de edad. Johnny Laboriel nació el 9 de julio de 1942 en la Ciudad de México y en 1958 formó parte del grupo de los Rebeldes del Rock, donde comenzó su carrera profesional y alcanzó muchos éxitos con canciones como Melodía de Amor, La Hiedra Venenosa, El Rock del Angelito y muchas más. Asimismo, participó en 9 festivales de la OTI, colocándose entre los mejores baladistas románticos, especialmente con su interpretación Señora Corazón de Felipe Gil. También participó en la banda sonora de la película Todo el Poder, donde interpretó el tema Tómbola. Además, acudió a conciertos de aniversarios de grupos como el Tri y el Aragán. En su trayectoria artística también incursionó en el cine con películas como El Último Mexicano, El Derecho de Nacer, Furia Roja, Al Ritmo del Twist, El Dengue del Amor, Venganza de Yarino Barreda, Los Hijos de Don Laureano, Super Sam, El Invencible y varias más. Mercedes Flores, representante de Johnny Laboriel, comentó que el cantante falleció alrededor de las 2 de la madrugada de este miércoles en su domicilio de la colonia San Miguel, Chapultepec. Cabe recordar que apenas la noche de este martes, el padre José de Jesús Aguilar dio a conocer que dio los santos óleos a Johnny, pues su estado de salud era delicado, luego de haber estado hospitalizado durante 2 semanas debido al cáncer de próstata que padecía. Durante su funeral, que se llevó a cabo por los rumbos de Sullivan, su esposa Vivian Tirión de Laboriel solicitó pasar estos momentos en la intimidad y en entrevista recordó las últimas horas al lado de Johnny Laboriel. Estábamos en la casa, estábamos en un ciclo de terapia, ozonoterapia, veíamos alguna mejoría. Pero ayer, después de un día maravilloso en donde nos reunió, en donde platicó con nosotros, donde nos dijo cosas íntimas, familiares, sus planes, sus proyectos, después de un día maravilloso que nos llenó de esperanza en esa noche, sintió un fuerte, fortísimo dolor. Johnny Laboriel llenó de ritmos recintos como el Teatro Metropolitan y el Auditorio Nacional. De hecho, planeaba presentarse en el Lunario el 24 de enero del próximo año para festejar sus 55 años de carrera artística. Por lo pronto, artistas de la talla de Roberto Jordano, Angélica María, le dan un reconocimiento ahora que se presenta en el próximo mes de octubre, el 11 y 13, en el Auditorio Nacional, dentro de la caravana del rock and roll. Los restos de Juan José Laboriel López estaban programados para ser incinerados este mismo miércoles a las 6 de la tarde y se adelantó por parte de su familia que piensan depositar sus cenizas en alguna parte del bosque de Chapultepec. Ese es el reporte que les tengo. Gracias, Juan Antonio. Gracias, buenas tardes. Y en la línea telefónica, Jaime Almeida, periodista, experto, un hombre que ha vivido la música y que vivió muy de cerca pues de Johnny Laboriel, de estas grandes glorias del rock and roll en México. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué pasó, hombre? Pues qué gusto poder saludarte, saludar al público. Lástima que sea por este acontecimiento triste que a todos los que amamos la música y en especial nuestro rock and roll, pues nos ha llegado hondo, porque sin duda Johnny Laboriel
no solamente es una de las figuras realmente grandes de este género tan popular en México desde hace más de 50 años, sino que Johnny Laboriel era un hombre sensacional, siempre alegre, siempre vivaracho, dicharachero, buscándole muchas veces doble sentido a la vida y dándole a uno siempre una emoción especial. No sé, cuando se aparecía Johnny Laboriel cambiaba todo el ambiente del lugar y se llenaba de chispa inesperada. No sabía uno con qué iba a salir Johnny, pero siempre terminaba uno recordando ese encuentro con gran cariño. Un hombre fuera de serie que, pues todos sabemos que nadie puede ocupar el lugar de otros, pero en especial el sitio de Johnny Laboriel, pues nadie lo ocupará, porque su aportación al rock es única, porque él era una personalidad diferente, no solamente porque era el negrito del rock, como él se decía, sino diferente por esa chispa que lo caracterizó. Jaime, te saludo, soy Carlos Urdiales. ¿Qué distinguió? Carlos, ¿Cómo te va? Oye, ¿qué distinguió a Johnny Laboriel desde tu perspectiva? ¿Su voz, su capacidad o cualidad interpretativa, su color, su chispa? ¿Qué es lo que lo vuelve, insisto, además de lo evidente, qué lo vuelve tan especial? Bueno, mira, yo creo que ya después de haber dicho lo que se ha comentado de la personalidad y el carácter de Johnny, hay que anotar que en los anales de nuestro rock and roll, o sea, del rock and roll que se hizo en México a partir de los años 60, finales de los 50, si tú quieres, la presencia de Johnny hace un hito, porque con su grupo Los Rebeldes del Rock aportó a la música un sabor latino diferente y algo que pues lo hizo otra cosa con respecto a las versiones originales en las que se basaron, porque todos sabemos que la mayor parte de los éxitos de los Rebeldes del Rock pues eran covers, porque esa era la época en la que estaban a la mano todos los éxitos que se habían hecho en inglés y también en italiano y en francés, pero especialmente en inglés. Y entonces lo que se hacía era adaptarles unas letras en español y cantarlas para el público que no entendía inglés. Pero los Rebeldes del Rock hicieron algo sorprendente, porque contagiaron esas versiones originales con una rítmica, con una cadencia tropical que no tenían en sus versiones originales. Y esto se debe a que siendo negro, Johnny Laboriel encontró una afinidad con Harry Belafonte, este cantante estadounidense que había puesto de moda por el mundo el calipso. Y entonces Johnny con su grupo tomaron canciones del estilo calipso, como por ejemplo Bote de Bananas, que es un cover de una canción evidente, exactamente esa que está sonando. Ahí está, a ver, vamos a escuchar, Jaime. Ricos plátanos para usted. Ricos plátanos para usted. Ahí está, Jaime, lo que tú decías, más allá de la tropicalización, ¿no? De las letras, de los covers, de la música anglosajona. Bueno, pues ahora que se habla de tropicalizar, queriendo decir que se adaptan a un determinado ambiente, en el caso de los Rebeldes del Rock y de Johnny Laboriel, se tropicalizaron en el sentido literario, o sea, le pusieron un jícamo, una cadencia, una síncopa de sabor latino que nadie más tuvo, y eso le dio a las canciones de Johnny Laboriel un lugar especial, un nicho único, porque no cabe duda que los Teen Tops, los Locos del Ritmo, los Hooligans, hicieron covers excepcionales, pero nadie le impuso ese jícamo, ese sabor latino al rock como lo hizo Johnny Laboriel. Jaime, y le viene de vena, ¿no? En términos artísticos, la sangre, una hermana, un hermano de Johnny Laboriel que también
incursionaron no sin trascender pues en el mundo de la música. Pues es que desde el papá de Johnny Laboriel se nota una vena artística importante, porque el papá de Johnny Laboriel fue compositor y músico, y yo creo que de allí les venía esa vena tan musical, porque el hermano de Johnny, Abraham Laboriel, bajista que empezó en México, luego se fue a Estados Unidos, es ahora uno de los grandes bajistas del jazz y de los estudios, y el hijo de Abraham, o sea, el sobrino de Johnny Laboriel, pues es el baterista de Paul McCartney. Así que hay que pensar que ahí hay realmente una vena comprobada de talento artístico, además de que su hermana Ella y Francis también tuvieron incursiones en la música, por lo que uno puede asegurar que hay una genética especial en la familia de los Laboriel. Johnny fue uno de los pocos vocalistas de los grupos de rock que no se salieron en la época en la que todos los demás dejaron a sus grupos, porque el primero que dejó a su grupo fue Manolo Muñoz, que era el vocalista de los Gibson Boys allá en Guadalajara. Luego se salió César Costa de los Camisas Negras para hacerse solista, se salió Enrique Guzmán, también Paco Cañedo se salió de los Boppers, Ricardo Roca, que el hermano de César Costa dejó a los Hooligans, pero Johnny Laboriel siguió como vocalista de su grupo durante muchos años. Ya cuando quiso iniciar una carrera solista, como que ya había el momento quedado atrás, donde la oportunidad era más importante. Sin embargo, Johnny en su carrera como solista también tuvo una presencia importante. Participó muchas veces en el OTI, con la canción de Tómbola, que es pues una reedición de esa canción que ya había sonado antes. Él logró meterse como tema de telenovela, y en general Johnny siempre se mantenía activo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, de coincidir con él en innumerables ocasiones, de hacer con él programas de televisión, de pasarnos veladas maravillosas contando chistes, porque él era no solamente excelente para contar chistes, sino que tenía una memoria sensacional para acordarse. Entonces, pues yo creo que el fallecimiento de Johnny, pues ahora sí nos está llevando a una etapa nueva dentro de la escena del rock, porque a pesar de que otros grandes del rock ya se habían ido, pues el Vivi Hernández, Toño de la Villa, muchos artistas. Sin embargo, entre los grandes de primera fila, como Enrique Guzmán, como pues Alberto Vázquez, César Costa, Johnny Laboriel es el primero de estos súper grandes que se nos está yendo. Jaime, te mando un abrazo, muchas gracias, como siempre. Al contrario, un abrazo y un saludo. Gracias a Jaime Almeida por su colaboración especial hoy con motivo de la muerte de Johnny Laboriel. Vamos hasta Tamaulipas. En Tampico se encuentra el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Está encabezando una reunión de evaluación en donde participa el gobernador Egidio Torre Cantú. Están hablando de los daños provocados por Ingrid en los últimos días, y allá se encuentra mi compañera Maru Rojas. Maru, buenas tardes. El gobernador del estado de Tamaulipas está tomando la palabra, y al lado de él el presidente de la República. En esta reunión, Primitivo, también se encuentran los secretarios de Defensa, de Marina, de Agricultura, que ha sido el encargado de estar en la zona de Veracruz. Del mismo modo, el director de Conagua, David Korenfeld. Todos ellos van a dar un panorama de lo que ha sido toda la situación de Ingrid, bien lo has dicho, en el Golfo. Pero también es importante recordar las palabras del presidente de la República esta mañana, al inaugurar una planta siderúrgica en el municipio de Pesquerías, en Nuevo León, donde el presidente fue enfático desde el inicio de su discurso, y del mismo modo los secretarios de Economía y de Alfonso Guajardo y el gobernador Rodrigo Medina. En Nuevo León hay carácter
para salir adelante y enfrentar los problemas. Lo demostraron con Paulina, lo demostraron con Alex, y es un ejemplo de lo que debe suceder ante la tragedia en todo el país. No solamente sobreponerse, sino que además superarlos con éxito, como lo ha hecho Nuevo León, siendo pues la primer ciudad industrial, el primer estado industrial de nuestro país. Así lo dijo el presidente de la República. A generar, vamos a escuchar. Saludar primero. Estos eventos climáticos no van a frenar el desarrollo del país, no van a generar parálisis al desarrollo que México debe de tener. El gobierno le está haciendo frente, el gobierno está actuando, está convocando a la sociedad civil para que de manera solidaria también se exprese y genere apoyos para la población afectada, pero el desarrollo del país debe de seguir, debe de mantenerse. Y estar hoy aquí, precisamente en el estado de Nuevo León, viene a evocar la entereza y el carácter que los neoloneses han mostrado en el pasado cuando han enfrentado la adversidad. Esas son las palabras del presidente de la República esta mañana en Nuevo León. De ahí se trasladó en avión al aeropuerto de Tampico, donde nos encontramos en estos momentos, y de ahí en helicóptero a la zona de Ciudad Mante. La zona de Ciudad Mante, que comunica con la zona de El Limón, está completamente incomunicada por las anegaciones. Platicábamos no solamente con el gobernador Egidio Torre Cantú, sino también con el responsable de esta área, el subsecretario de Gobernación, y nos decían que aquí lo grave es buena noticia, porque nunca habían estado las presas tan llenas, porque nunca tenían garantizado para el cultivo el abastecimiento de agua. En esta ocasión no hay pérdidas de vidas humanas que lamentar, tampoco hay en cuanto a viviendas, solamente aquellas que estaban verdaderamente en los cauces de ríos de manera irregular, las que se encuentran en un estado de riesgo, en un estado de peligro, y de ahí en fuera pues no hay otra situación más que lamentar. En estos momentos sigue el gobernador Egidio Torre Cantú tomando la palabra, y vamos a tratar de acercarnos lo más posible a donde se encuentra la bocina más próxima para escuchar. Acaba de terminar de tomar la palabra y comienza a hablar. Estamos muy agradecidos con usted y con su gobierno. Estamos muy agradecidos con usted y con su gobierno. Desde el primer instante en que los veracruzanos teníamos la posibilidad de ser afectados por un fenómeno meteorológico, de inmediato... Estamos escuchando al gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, en esta conferencia de prensa conjunta que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, y en donde también se encuentra el gobernador del estado de Tamaulipas. De manera permanente con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien ha estado también enviándonos todos los apoyos por instrucciones suyas para poder proveer de apoyos a toda la población susceptible de ser afectada. De igual manera, hemos contado con la presencia en nuestro estado del secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, quien también por instrucciones suyas nos ha venido dando todo el apoyo y el respaldo. Quiero destacar de manera sobresaliente y aprovechar este espacio para agradecer todo el apoyo, el invaluable respaldo que siempre hemos tenido de dos instituciones pilares del desarrollo de nuestro país, y que han sido de manera solidaria siempre atentas con la sociedad veracruzana. Y me refiero a nuestro glorioso ejército mexicano, quien a través de su plan DN3 ha venido desarrollando una gran labor en todos y cada uno de los rincones de Veracruz, y a nuestra heroica Marina Armada de México, quien a través de su plan Marina ha brindado todo el apoyo y el respaldo a la población que así lo ha requerido. En esta ocasión del gobernador de la entidad veracruzana, pero te reitero, las pérdidas que vimos en el estado de Guerrero no tienen comparación con todo lo que está sucediendo en el Golfo, donde no deja de llover. Estamos en esta base aérea del aeropuerto de Tampico, y créeme que la lluvia ha llegado ya a la mitad del salón donde se está dando esta conferencia, y el viento sopla fuerte, pero de verdad no ves en las partes que sobrevolamos donde están las anegaciones, no ves casas, no ves toldos de casas como si lo veías en el área de Chilpancingo, en el área de Acapulco Diamante, no ves autos flotando. Esa es la diferencia que vemos acá, y además en el área de Guerrero nunca vimos el sol
y nunca sentimos el calor que hoy aquí nos decían apenas llegaba a los 38 grados, pero pues se sentían más de 40 por la humedad y por todo el factor que teníamos encima, y la lluvia apenas empezó a aparecer, pero todo el día estuvo despejado y soleado, Primitivo. Gracias, Maru. Vamos a estar pendientes del desarrollo de esta conferencia de prensa. El presidente de la República va a tomar la palabra una vez que concluya el gobernador Duarte, ¿verdad? Efectivamente, porque le tienen que dar además, acuérdate que hay dos fenómenos que han llamado la atención desde anoche que regresamos en el avión, tanto el titular de Conagua como el presidente de la República hacían la advertencia. Ojalá que no suceda, pero lo peor que pudiera ocurrir en estos momentos es que el fenómeno meteorológico que se está desarrollando en la península de Yucatán y Manuel, que se siguió cobrando fuerza hacia la península de Baja California, volvieran a tomar fuerza los dos al mismo tiempo, afectando territorio nacional, y sería una réplica del fenómeno que hoy padecemos, de que dos fenómenos meteorológicos al mismo tiempo estuvieran atacando, y entonces sí, las consecuencias, por ejemplo, aquí lo grave es ya la afluente del río Pánuco completamente desbordada. Si esto continúa lloviendo, que es la explicación que esperamos del titular de Conagua, pues entonces sí tendrían que tomarse medidas de precaución todavía más graves. De hecho, nos decían que el desbordamiento del Pánuco ya se tenía prevista y la gente se había desalojado mucho antes de que esta tragedia comenzara, Primitivo. Gracias, Maru. Vamos a estar pendientes. Entramos en contacto en cuanto hable el presidente de la República, si te parece. Estamos pendientes. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Efectivamente, desde los primeros momentos en que más o menos se tomó conciencia de la dimensión del problema, de la dimensión de la emergencia, se hablaba de dos puntos importantes: el estado de Guerrero, pero sobre todo el estado de Veracruz, por la gran cantidad de ríos que se habían desbordado por el embate del huracán Ingrid. Norte de Veracruz, esta colindancia con Tamaulipas, de ahí que esta conferencia sea conjunta, que la visita del presidente se haya programado así, una tarde intensa para el equipo del presidente, para los dos gobernadores, en términos de censar, de evaluar, de cuantificar los daños y trazar los programas de rescate, de apoyo, conforme cada comunidad, cada localidad, cada región lo vaya requiriendo. No deja de llamar la atención que al empezar a hacer uso de la palabra, el joven gobernador de Veracruz, Javier Duarte, lo primero que haga es pues desgastar estos minutos, ¿no?, en los agradecimientos al gobierno que usted encabeza y a su equipo de trabajo que nos han atendido muy bien, y bueno, pues se sigue ahí manifestando una cultura que no termina de irse en términos de la política. Pero bueno, ahora veremos la diferencia en cuanto el presidente haga esta especie de resumen, y por supuesto le corresponderá a él dar las instrucciones, digamos, en términos públicos, hacer del conocimiento de la sociedad qué está instruyendo, y seguramente qué de los secretarios se van a quedar ahí, ¿no?, digamos, sí, comisionados a Tamaulipas y a Veracruz. El secretario encargado de atender la emergencia en Veracruz es Enrique Martínez. Él ya dio a conocer un programa de apoyo para los productores del campo. Él es el secretario de Agricultura, y bueno, ahí es donde está aplicando sus esfuerzos. Carlos, rápidamente, del otro lado, en el lado del Pacífico, ya es huracán, Manuel. Sí. Manuel ya es huracán categoría 1, con lo que desafortunadamente, y lo comentábamos fuera del aire, Primitivo, se confirma esta realidad. Está México, hoy estamos los mexicanos enfrentando, mañana será aniversario de los terremotos del 85, 28 años, pero hoy 18, estamos enfrentando una situación nacional crítica, muy importante, y estas no son buenas noticias. Decía Alberto Hernández Unzón, del Servicio Meteorológico Nacional, que esta depresión que está entrando por la península de Yucatán, pues parece confirmarse. Mañana traerá más lluvias a la parte del Golfo, podrá ir cobrando fuerza. Y hoy, Manuel, del otro lado del país, ya es declarado huracán categoría 1, correcto, golpeando el territorio de Sinaloa, y de todas formas tiene una trayectoria que sí apunta para llegar hacia la península de Baja California. Vamos a estar pendientes de cómo se desarrollan estos fenómenos meteorológicos. En este momento está por tomar la palabra el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. No, está hablando el secretario de la Defensa Nacional. Hacemos una pausa y regresamos ya con el final de esta conferencia. Muchas gracias, señor presidente. 7 de la noche con 23 minutos, el momento del cristalazo. Con Rafael Cardona. Rafael, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos, Primitivo, Carlos, saludar a todo el público. Y bueno, pues yo estaba escuchando hace un rato a Carlos Elizondo,
Y a mí me gustaría comentar algo que tiene un poco que ver con esto de la calidad de la obra pública y las responsabilidades y las irresponsabilidades. Evidentemente, cada vez que hay un fenómeno natural de esta naturaleza, de esta magnitud, de esta índole, todo el mundo dice, es que llovió en un día lo que llueve en 4 años, o en 2 años, o en un año. Son fenómenos atípicos. Nunca se habían juntado 2 tormentas, o 2 ciclones, o 2 huracanes, o 2 meteoros, uno por el Pacífico y otro por el Atlántico. Nunca nos había pasado. Pero siempre, del nunca pasamos al siempre. Siempre pasa lo mismo. Por ejemplo, ¿por qué no se inundó esta ocasión la ciudad de Pachuca? Porque el secretario de Gobernación de hoy, cuando era gobernador de allá, hizo las obras necesarias para que no se inundara la ciudad, y no se inundó. Y las hizo a tiempo, y las hizo bien, y las entregó antes de irse. ¿Por qué Acapulco es hoy otra vez Paulina? ¿Por qué en los mismos lugares, con la misma intensidad bajó el agua? Y dicen, siempre hay un sabio de la burocracia que dice, como dijo Walton, es que se construyó en donde no se debía de construir. Claro, antes de que yo llegara, Sí, pero desde que tú llegaste no moviste una sola casa de ahí. Entonces, tenemos en este país un sistema inservible de protección civil. La protección civil a mí me parece que es absolutamente ridículo. Los señores que llegan con chamarras impermeables, amarillas o rojas, y llenos de banderitas, y ponen cosas amarillas y cordones, y dicen, por aquí no se puede pasar, cuando ya pasó. ¿Por qué las autoridades de protección civil no promueven los desalojos masivos y las reubicaciones masivas de personas asentadas en zonas de riesgo? ¿De qué nos sirve saber que una zona es de riesgo si dejamos ahí a la gente? Tenemos el atlas de riesgo de la República Mexicana, el atlas de riesgo de la Ciudad de México, el atlas de riesgo de la delegación Álvaro Obregón, el atlas de riesgo de todas partes. Pero seguimos viviendo en el riesgo, porque no hay una autoridad en todo este país que sea capaz de fajarse los pantalones y decirle a toda una comunidad, se van de aquí, porque acabamos de construir vivienda en una zona segura y bien comunicada, y con transporte y con energía eléctrica. Reacomodar el territorio es la mejor forma de gobernar en un país en donde todos los asentamientos humanos se han hecho al ahí se va, donde se pueda y donde la gente quiera, siempre con el empuje de los fraccionadores y de los malos presidentes municipales y gobernadores. Eso es lo que nos está pasando, y nos pasa con las carreteras, y nos pasa con los aeropuertos, y nos pasa con todas las obras públicas. Hoy tenemos 12,000 millones de pesos disponibles para gastarse ya en un fondo de desastre. El gobernador de Guerrero, si eso que está ahí se puede llamar gobernador de Guerrero, ha dicho que él necesita 5,000 millones de pesos, que eso va a costar recuperar Acapulco. Perfecto, hay 5,000 millones de pesos para recuperar Acapulco, sí. Que se haga una instancia supragubernamental, bien vigilada, un fideicomiso, un patronato, o como se busque una figura jurídica suficiente, con intervención del gobierno federal, y que se inviertan 5,000 millones de pesos en Acapulco, pero que no los toquen los politicastros, que no se metan a Ñorbe y compañía y todas esas gentes, que sean de veras los 5,000 millones de pesos para rescatar Acapulco, y no para hacer más negocios al amparo de la desgracia. Eso es lo único que se puede hacer. Eso es la previsión del próximo desastre, porque como dijo aquel, de había 2 sopas y se acabó la de fideos. Vamos a preparar que no ocurra el próximo, porque si no, si Dios nos presta vida, estaremos dentro de no sé cuántos años, 5, 6, 7, 8, diciendo esto mismo, aquí o en otra parte, y recordando que había una forma de gastar el dinero
sin entregárselo a los pandilleros que han causado el desastre urbano que hoy tiene sumida en la desgracia económica y social a lo que alguna vez fue un lugar habitable y hermoso. Un par de sanas provocaciones, Rafael Cardona. Por un lado, el costo político al que nadie quiere entrarle, de decirle a una comunidad, los vamos a mover, los vamos a sacar, que digas, no te los vas a llevar, no los vas a correr, los vas a mover, los vas a reubicar en algo que ya construiste bien. Y la otra, que a través de ese mecanismo digas, esa es la ruta, ve y establécete a la orilla de la playa donde te va a llevar la ola, para que pasado mañana el gobierno esté obligado a construirte algo en una buena zona y luego ya te mueve para allá. ¿Cómo lo...? Bueno, lo primero lo haces de una manera ordenada y políticamente correcta. Sarmiento, en el siglo XIX, decía gobernar es poblar. Pues gobernar también es repoblar. Acomoda a la gente donde se puede. Que la gente no se quiere salir, bueno, pues para eso es la política, ¿no? Para convencerlos. Ahora, que la gente se va a sentar donde no debe, para que luego la reubiques, pues cuando se sienta donde no debe la quitas. ¿Cómo la quitas? Como en el Zócalo, la quitas. Vamos a hacer un paréntesis, está hablando el presidente Enrique Peña Nieto en Tampico, Tamaulipas y el estado de Veracruz prácticamente muestra una gran cantidad de agua acumulada, pero que también sirve como un gran vaso regulador al agua que corre por distintos ríos y cauces. Hemos hecho un sobrevuelo por los ríos en los que advertimos puedan presentar un riesgo mayor para esta zona, que es justamente la confluencia del río Tamesí con el río Pánuco, y que de llegarse a desbordar especialmente el río Pánuco podría causar algunas afectaciones, inundaciones, especialmente en la zona de Tampico, de Madero, y eventualmente en la colindancia con el estado de Veracruz. Esto simplemente lo anoto como una previsión, con las providencias que los dos gobiernos estarán ya tomando, para que en caso de que esto ocurra podamos atender la contingencia de forma inmediata. Esto puede derivar de los escurrimientos, como lo ha señalado ya el director de la Conagua, como de otras lluvias asociadas al fenómeno climatológico que está en estudio y en observación en la península de Yucatán. Pero lo que sí es un hecho es que el efecto de todo del impacto de la tormenta tropical, de lo que originalmente se advertía podría tratarse de un huracán Ingrid y que fue degradándose a tormenta tropical, pues derivó prácticamente en lluvias muy intensas, en daños en algunas comunidades de manera aislada, donde se ha prestado toda la atención y auxilio a la población a través de albergues que se han instalado, a través de haber prestado apoyo a la población, de haber evacuado zonas de alto riesgo, como ocurrió en el estado de Veracruz y lo mismo en el estado de Tamaulipas. Y ha habido contención y control sobre los daños causados, por eso mi interés de hacer el recorrido al día de hoy en esta región, para mostrar los efectos y la atención que se ha venido dando y la que se está preparando ante posibles lluvias intensas que puedan presentarse en las próximas horas. En la parte del Pacífico también hemos venido informando a la opinión pública del impacto, del efecto de la tormenta tropical Manuel. Como lo he señalado de manera reiterada, el impacto más dañino y de mayor efecto se presentó sin duda en el estado de Guerrero, sin por ello dejar de mencionar también algunos efectos en los estados de Chiapas, en el estado de Oaxaca, en el estado de Jalisco, en el estado de Colima, pero también de forma aislada y donde ha habido contención del problema. El daño mayor sin duda ha sido en el estado de Guerrero, en 49 municipios, de manera muy señalada en los municipios que ya he podido visitar con los representantes de los medios de comunicación,
que han sido Acapulco, Chilpancingo, Ixtapa, Zihuatanejo, donde también tuvimos algún problema, pero que se ha venido atendiendo, sobre todo por alguna infraestructura dañada que impidió la comunicación de este lugar con la colindancia en el estado de Michoacán. Desde el estado de Guerrero y particularmente en el centro de operaciones que se tiene instalado en el centro naval de Acapulco, se ha venido prestando atención a los municipios, sobre todo de la zona serrana. Con las palabras del presidente Enrique Peña Nieto, hace un recuento de los daños provocados tanto por Ingrid en las costas del Golfo como por Manuel en las costas del Pacífico. Hacemos una pausa. Rafael Cardona, gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta el viernes. Hasta el viernes aquí estaremos, como decía aquel, Dios mediante. Así es. Pausa, volvemos con Maru. Mayor que de alejar y menos dejaré de atender la contingencia que se está presentando en distintas entidades y de ser necesario pospondré o simplemente cancelaré mi participación en estos eventos de carácter internacional. Es lo que dice el presidente Enrique Peña Nieto, quien hace referencia al siguiente viaje al extranjero que tendría que realizar la próxima semana para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy se envió la solicitud de permiso al Senado de la República, pero como están las cosas, pues no sabemos qué va a pasar. Vamos con Maru Rojas, ella está en Tampico, Tamaulipas. Maru, adelante. El presidente de la República se refería a la situación por la cual en estos momentos no puede dejar de estar al pendiente de Guerrero. En La Pintada, municipio de Atoyac, donde un grupo de gente se acercó ayer porque no sabían de sus familiares, no es gente que viviera ahí, son simplemente gente que no tenía ningún contacto con gente de La Pintada en Atoyac, le pedían al presidente que mandara ayuda o mandara a alguien a buscar o a llegar, no había manera, los caminos cortados. Desgraciadamente la Secretaría de Marina se dio a la tarea esta mañana de hacer esa revisión por aire y se pudieron dar cuenta que es una comunidad, La Pintada, en Atoyac, de 400 personas. Desgraciadamente una luz de tierra sepultó a la mayoría de esta población, han sido rescatadas ya 288, 91 más están por rescatarse, pero hay 58 personas desaparecidas, así lo explicaba el presidente de la República. Se generó un deslave mayor que prácticamente pues sepultó una parte de una comunidad, una pequeña comunidad de aproximadamente 400 habitantes, sin que hasta el momento se tenga certeza de cuántas personas eventualmente, lamentablemente, hubiesen quedado atrapadas bajo el lodo, bajo el deslave ocasional. Tengo el reporte directamente del titular de Gobernación, quien está personalmente operando desde el centro de Acapulco y habiendo ya hecho también presencia y sobrevuelos a las zonas afectadas. Se han rescatado ya 288 personas, que 91 personas todavía permanecen en este lugar y están por ser evacuadas. Y se reportan 58 personas desaparecidas. Ese es el reporte del presidente de la República que le acaba de dar el secretario de Gobernación, quien se encuentra junto con la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Guerrero. Gracias, Maru. Buenas tardes. Buenas tardes, está en la línea telefónica el licenciado José Luis Garza, director general de Interjet. José Luis, buenas noches. Muy buenas noches, estoy a tus órdenes. Gracias por tomarnos la llamada, platicar nada más. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el esfuerzo que está realizando Interjet en este puente aéreo que se está llevando a cabo entre la Ciudad de México y Acapulco? Mira, afortunadamente hemos podido realizar operaciones a partir del 17, el 16 se cerró el aeropuerto, por la situación que todos ya han reportado. El aeropuerto, la terminal está completamente inundada, inoperativa, pero la pista está operativa, está libre, aun cuando hay encharcamientos en las zonas aledañas, y hay unos pocos espacios para poder estacionar aviones una vez que ya está en tierra. Estamos operando, empezamos el día 17, operamos el primer vuelo, por cierto, lo hizo Interjet,
hicimos 4 vuelos, pudimos transportar 600 pasajeros de Acapulco a México. El día de hoy pudimos hacer 8 vuelos, el doble, lo cual habla de que hay un proceso ya de mucho mayor fluidez y coordinación entre autoridades en tierra y aire y nos permite hacer más operaciones. 1.200 pasajeros el día de hoy. Mañana tenemos proyectados 10 vuelos para transportar 1.500 personas a México. Eso en cuanto a Acapulco, México. De México a Acapulco estamos usando las panzas de los aviones para transportar carga humanitaria en coordinación con la Cruz Roja. Aproximadamente de 3 a 4 toneladas por vuelo estamos llevando de carga de todo tipo que acopia la Cruz Roja. Este es el informe, digamos, hasta el momento de las cosas como van. En la medida en que se pueda restablecer la iluminación de la pista, cosa que no se ha hecho hasta ahorita, podremos entonces también volar en la noche y entonces hacer un verdadero puente aéreo 24 horas y pues prácticamente duplicar el número que les comentaba, pasar de 1.500 a 3.000 o números ya verdaderamente importantes, porque las condiciones son muy críticas en Acapulco. José Luis, sí, adelante. Muy rápido, porque traemos el tiempo encima. En cuanto al apoyo del gobierno federal, Turbocina, ¿les está apoyando con eso? Y en cuanto a los impuestos por uso aeroportuario. Mira, por una iniciativa del Liceo Miguel Alemán, sacamos este concepto de que no cobraríamos a los pasajeros que necesitaran viajar de la Ciudad de México, que no tuvieran boleto de Interjet. Entonces el gobierno federal hoy afortunadamente se sumó a la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Comunicaciones. Para los vuelos que sean sin costo, la turbocina no costará, ni tampoco los servicios aeroportuarios de la AICM. Así que son excelente contribución por parte del gobierno federal a este esfuerzo. Bien, José Luis, muchas gracias por habernos tomado la llamada y charlar con la audiencia de Grupo Fórmula. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, José Luis Garza, director general de Interjet. Vamos a volver. Fórmula, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha dado a conocer que ya comienza a llegar ayuda internacional para atender a los afectados por la tormenta y ahora ya huracán Manuel y también por Ingrid. Y desde Naciones Unidas, desde Europa también, distintas asociaciones y organismos ofreciendo estar listos, anunciando que están listos y dispuestos para el envío de lo que necesite México. Así es, el Papa, por cierto, mandó un telegrama de apoyo a las víctimas. Corte, volvemos. Hasta aquí llegamos con la información, gracias por habernos acompañado, Carlos Uriel. Escuchas Grupo Fórmula.